Palabra de Dios, Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Vamos a leerlo guiado, intercalado. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por este tiempo en el que nos permites a cada uno de nosotros realmente presentarnos delante de ti. Padre, gracias por la vida de cada uno de los que hoy con valentía se presentan delante de tu presencia. Te pido que en este siervo tuyo derrames el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, que no sea yo, que sean las palabras de Jesús, que sea la palabra tuya, que realmente se haga tu voluntad agradable y perfecta, y que entendamos que realmente el conocimiento poco es en la cabeza, sino que el conocimiento se demuestra con la vida. Oramos en el nombre de Jesús. Entonces, la prédica de hoy se titula Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, ¿de quién nos habla? ¿De quién? De Jesús. El Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ¿son qué? Palabra de Dios. Son palabra de Dios. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. Por ejemplo, podemos ver cómo Dios creó todas las cosas de la nada. Podemos ver cómo Dios manda un gran diluvio que cubre toda la tierra. Podemos ver también cómo Dios separa las aguas. Podemos ver cómo Jesús ¿qué? Camina sobre las aguas, cómo convierte el agua en vino. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Dios. Pero una de las mayores cosas que nosotros vemos en la Biblia es el Éxodo. El Éxodo es un gran milagro de Dios y es algo que nosotros no podemos despreciar porque es una historia muy grande e importante dentro de la historia de Israel. Es algo que no podemos despreciar. Entonces, todo evento que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tiene una relación con el Nuevo Testamento. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tiene una relación con la vida de Jesús. Por ejemplo, este Éxodo, ¿cómo se relaciona con Jesucristo? Nosotros vemos en el monte de la transfiguración, de la cual se nos describe en Mateo, Marcos y Lucas y no en Juan. Nosotros vemos que Jesús se encuentra con ¿quiénes? Con Elías
y con Moisés. Y Mateo y Marcos no nos hablan de qué hablaron Elías, Moisés y Jesús. Lucas sí lo hace. ¿Y de qué estaban hablando Lucas? ¿De qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? ¿Quién sabe? ¿De qué estaban hablando? ¿Cómo estás de bonito hoy? ¿Cómo estás? No. ¿De qué estaban hablando ellos? Vamos a buscar Lucas 9:31. ¿Para qué se encontraron Moisés, Elías y Jesús? ¿Para qué se encontraron? Lucas 9:31. ¿De qué hablaron ellos? ¿De qué estaban hablando entonces Jesús, Moisés y Elías? Vamos a leer. Entonces aquí Lucas 9:31 nos dice: quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Quiénes? Elías y Moisés. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, ¿de qué estaban hablando Elías y Moisés? ¿De la partida de quién? De Jesús. De la partida de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra en griego para partida, nosotros ya la conocemos. Y es la misma que se utiliza para muerte. Y es la misma que se utiliza para salida. ¿Cuál es? Éxodo. Entonces, cuando nosotros vemos Lucas 9:31 dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús iba a cumplir este éxodo en Jerusalén. Jesús iba a cumplir esta muerte. Jesús iba a cumplir esta salida, esta partida. Por eso es que nosotros vemos que el Antiguo Testamento está muy relacionado con Jesús. Aquí también nos dice éxodo, no dice de pronto en español éxodo, pero en griego dice éxodo. Entonces, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? ¿Por qué Jesús? Porque Moisés, Elías y Jesús realizaron un éxodo. Sacaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo que fue escogido por Dios de una parte a otra. ¿De dónde sacó Moisés al pueblo de Israel? De Egipto. Entonces el primer éxodo que nosotros vemos es el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. ¿A través de quién? De Moisés. Segundo, el éxodo por parte de quién? A través de Elías. ¿El éxodo de quién? Del pueblo de Israel. ¿Desde dónde? Desde la idolatría a Baal, ¿cierto? Desde la adoración a Baal. Entonces se hace también un éxodo. Y de Jesús, ¿qué tipo de éxodo es? ¿Qué tipo de salida es? Del pecado. Entonces, vemos 3 éxodos, por así decirlo, en la Biblia. Primer éxodo, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Primer éxodo. Segundo éxodo, Elías saca al pueblo de Israel de la adoración de Baal. Y tercero, Jesús saca al pueblo de Dios, ¿de dónde? Del pecado. Entonces nosotros vemos esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vemos que realmente toda la Biblia se relaciona. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios hizo que Jesús viniera a esta tierra para morir por nosotros y salvarnos? ¿Cuál es el motivo? Simplemente la salvación. Les digo una cosa, la salvación es lo más bajo. La salvación es simplemente el inicio. Realmente nos preocupamos tanto por la salvación, pero la salvación es el inicio de un plan, de un propósito que Dios tiene. La salvación realmente no es el propósito final de Dios. Ese es simplemente el inicio.
Incluso si nosotros vemos en primera de Juan 3:8, vamos a buscar más bien. Primera de Juan 3:8, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:8? Primera de Juan. No Juan, Primera de Juan. El que dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que la salvación realmente no es el propósito final, el único motivo por el cual Jesús vino a este mundo, por el cual Jesús murió, no es el objetivo principal, sino que realmente hay un motivo mucho mayor. ¿Y cómo podemos entender cuál es el motivo por el cual Dios envía a Jesús a esta tierra? Ahora, no estoy negando que para Dios es importante la salvación. No estoy negando que la salvación sea importante, pero no debe ser mi objetivo final y no es el objetivo final de Dios. Porque si solo nos salva y no hay nada más allá, entonces Dios es muy incapaz. Pero Dios tiene mayores planes que eso. Entonces, ¿cómo puedo saber yo para qué envió Dios a su Hijo unigénito a este mundo? Justamente a través del Antiguo Testamento, a través de los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros vemos aquí la palabra de Dios y vemos que Dios saca a través de Moisés al pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud. ¿Y por qué los habrá sacado? Porque es que de pronto pensó, es que me dan mucha lástima los israelitas, es que están en esclavitud con ese calor. ¿Será por eso? No es por eso. No es por eso. Sino que lo que Dios quiere es algo muy diferente. Pero para eso, primero vamos a hablar un poco acerca de los 10 mandamientos, ¿cierto? Vamos a hablar de los 10 mandamientos, porque es lo primero que recibe el pueblo de Israel cuando sale del desierto. Es lo primero que recibe. Es lo primero que recibe. Entonces vamos a hablar un poco de esta ley. Y si nosotros vemos los 10 mandamientos nosotros podemos decir, eso es de la ley. ¿Por qué estamos hablando de la ley? La ley es mala, la ley no. No, antes los 10 mandamientos son fundamentales. Los 10 mandamientos los tenemos que cumplir. Los 10 mandamientos nos dicen grandes verdades acerca de Jesucristo y acerca de la voluntad de Dios. Estudien los 10 mandamientos. Si alguien les dice, vamos a hacer un seminario de los 10 mandamientos, ustedes son los primeros que tienen que estar. Los 10 mandamientos hablan mucho acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Nosotros lo podemos ver en Éxodo 31:18, que nos dice que Dios escribe con su dedo estas leyes. Vamos a buscar Éxodo 31:18. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Cuántas tablas? 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas, ¿qué? Con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios. Entonces Dios escribe estas 2 tablas y se las entrega al pueblo de Israel a través de ¿quién? De Moisés. Entonces, si nosotros vemos los 10 mandamientos seguramente todos ustedes los conocen, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes ya se han visto la película de Moisés y cómo muestra los 10 mandamientos. Pero seguramente no sabían que los 10 mandamientos, aunque
son parecidos para estos tres grupos, son diferentes para los católicos, son diferentes para los cristianos y son diferentes para los judíos. Aunque en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 se nos habla de estas mismas leyes y todos vemos las mismas leyes, cada uno interpreta diferente cuáles son los 10 mandamientos de Dios. Entonces, si nosotros vemos los judíos y los cristianos, vamos a comparar los judíos y los cristianos, los 10 mandamientos. Para nosotros, vamos a buscar Éxodo 20. Éxodo 20. Para nosotros, ¿dónde comienzan la primera ley? ¿Cuál es la primera ley? El primer mandamiento. No. Para los cristianos, ¿cuál es? Es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para nosotros los cristianos, este es el primer mandamiento. El mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, ¿qué sigue? No te harás imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer mandamiento para nosotros los cristianos. Ahora, para los judíos no dicen, porque nosotros tenemos el pensamiento de que los judíos piensan que toda la palabra de Dios es ley, es mandamiento, pero no. Para los judíos, la palabra de Dios es palabra de Dios, y por eso ellos no llaman 10 mandamientos a lo que nosotros llamamos 10 mandamientos, sino que ellos dicen las 10 palabras, los 10 enunciados de Dios, las 10 frases de Dios. Entonces, ¿dónde comienza la ley para los judíos? Desde: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer dicho de Dios para los israelitas. Entonces, cuando los israelitas se imaginan las tablas, ellos se imaginan primero: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto a causa de servidumbre. Pero los cristianos, ¿qué pensamos? Primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿qué piensan los católicos? ¿Qué piensan los católicos? Los católicos, primero que todo, agregan: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, cuando no dice aquí. ¿Por qué lo puedo decir? Porque eso es lo que dice en el catecismo. Como les dije, para los católicos, los cristianos y los judíos sale lo mismo en Éxodo, pero cada uno interpreta diferente. Para los judíos comienza desde el versículo 2, para los cristianos desde el versículo 3. Y para los católicos, ellos agregan: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento no es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento o tercer mandamiento no es: no te harás imágenes. Ellos quitan eso. Ellos quitan: no tendrás imágenes. Para ellos no es tan importante. Ellos quitan esta parte. ¿Y qué ponen? Es primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Para ellos es así. Entonces, ya están quitando, digamos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo van a tener 10 mandamientos? Cogen el último mandamiento, que para nosotros es uno, que es: no codiciarás a la mujer de tu prójimo y los bienes de tu prójimo, y los separan. Entonces, no codiciarás los bienes, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y últimamente también en el 9 dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Entonces, miren cómo cambia los católicos los 10 mandamientos. Los cristianos tenemos una reflexión acerca de esto, los judíos también, y los católicos de otra manera. Ahora, yo les pregunto: para los judíos, para los israelitas, para Dios mismo, ¿era importante para recibir la salvación cumplir los 10 mandamientos, sí o no? Para los judíos era importante cumplir los 10 mandamientos para recibir la salvación. No. ¿Por qué? Porque miren, ¿cuál fue la salvación de los israelitas? Cuando ellos salieron de Egipto. Entonces, si Dios hubiera aparecido un año antes y hubiera dicho: miren, les voy a entregar estas leyes, si ustedes las cumplen, los voy a sacar. Si no las cumplen, yo no los voy a sacar, no los voy a salvar. Entonces, eso sí significaría
que para los judíos recibir la salvación es relacionado con cumplir los 10 mandamientos. Pero no es así. Dios saca al pueblo de Israel a pesar de que los israelitas de pronto no cumplieran los 10 mandamientos en ese momento. Es más, es un ejemplo bonito del que presenta un profesor de teología del Nuevo Testamento, D.A. Carson, y él dice, digamos que tenemos 2 judíos, y uno de los judíos le pregunta al otro, ¿a ti no te parece como que muy exagerado que el primogénito vaya a morir? Y viste todas esas plagas y todas esas señales. ¿No te parece muy sorprendente eso? Qué miedo ese Dios. Yo igual cumplí lo que Moisés nos dijo, que pusiera la sangre en los postes, en el dintel de la puerta, que comiéramos el cordero. Yo igual lo hice, pero yo no entiendo. Yo les pregunto, esta persona que no entiende, esa persona que de pronto se sorprende con las cosas que hizo Dios, ¿se salvó o no se salvó? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Salió de Egipto, sí o no? Sí. Entonces, primero no es el hacer, primero es realmente el creer. Es la promesa de Dios. Primero es la promesa de Dios. A pesar de que esta persona no tuviera palabra, a pesar de que esta persona no entendiera, fue salva en el éxodo de Egipto. De la misma manera, los 10 mandamientos no son requisito para los judíos para recibir la salvación. Porque si no, entonces Dios se los hubiera dado un año antes, mucho tiempo antes. Y el que no hubiera recibido los 10 mandamientos, no los hubiera cumplido, no hubiera salido de Egipto. Entonces nuestra salvación no depende de nuestras obras. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de ¿qué? De la gracia y de la misericordia únicamente de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante cumplir los 10 mandamientos o la palabra de Dios. No estoy diciendo que no es importante la palabra. Pero primeramente, ¿qué es más importante? La gracia. ¿Qué es más importante? La promesa de Dios. Y si nosotros vemos, también hemos hablado de 3 cosas. Primero, la diferencia entre judíos, cristianos y católicos para ver los 10 mandamientos. Segundo, que para los judíos, realmente ellos no piensan, es que si yo cumplo los 10 mandamientos voy a ser salvo. No, porque entonces Dios hubiera dado los 10 mandamientos antes. Ahora, ¿cuántas tablas eran? 2. Entonces, entre los judíos, entre los rabíes, entre los maestros, hay una gran discusión. ¿Qué estaba escrito en estas 2 tablas? Algunos judíos dicen, una tabla tiene los 10 mandamientos y la otra tabla tiene los 10 mandamientos. Entonces es como cuando uno hace un recibo. Y un recibo siempre tiene 2 copias. ¿Una para quién? Para el cliente y otra para el vendedor. Entonces, así piensan los judíos, pero Moisés se queda con las 2 tablas. Entonces, digamos que esta no nos convence tanto, no me convencen tanto. Yo pienso más que es la segunda opción, que en una de las tablas están 4 mandamientos y en las otras 2 tablas están 6 mandamientos. Los 4 mandamientos son acerca de quién, de mi relación con Dios, y los 6 mandamientos son de mi relación con quién, con el hombre. Listo. Ahora ya entremos en materia. Éxodo 20, vamos a leer Éxodo 23. Éxodo 23, capítulo 20, versículo 3. Aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy no vamos a estudiar los 10 mandamientos. Vamos a estudiar solo este versículo, que nos dice muchísimo, que nos dice cuál es la voluntad de Dios realmente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando nosotros leemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, podemos pensar una cosa. Entonces, si yo no estoy delante de Dios, ¿puedo tener dioses ajenos? Entonces, si Dios no me está viendo, yo puedo tener dioses ajenos. Pero realmente, si nosotros vemos en hebreo, es muy bonito lo que dice. Ahí dice al-panai. Al-panai. Al es una preposición que es delante, ¿cierto? Y panai viene de panín o pané, que significa cara, rostro. Significa cara. Entonces, cuando nosotros vemos en Hebreo 23, ¿qué nos dice? No tendrás dioses ajenos frente a mi rostro, frente a mi cara. No tendrás dioses ajenos frente a mi cara, frente a mi rostro. A eso se nos refiere. Entonces nosotros vemos que realmente lo que Dios quiere es que nosotros estemos cara a cara con Él. Que no haya nada entre Dios y nosotros. Dios no quiere que haya nada entre Dios y nosotros. Dios quiere que entre el pueblo de Israel y hoy nosotros y Él no haya nada. Que solo estemos Él y yo. Que solo estemos Él y yo. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos cara a cara. Por eso es el primer mandamiento. Por eso ahí mismo que saca al pueblo de Israel, no pide a otra persona que escribe, sino que Él mismo escribe. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínense la urgencia de Dios. Lo primero que les dice no es, no blasfemen mi nombre. No dice eso. No dice, no tengas dioses ajenos. No dice, no hagas imágenes. No dice eso. No dice, no matarás. No dice eso. ¿Qué es lo primero que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses ante mi rostro. Eso es lo primero que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Vamos a buscar Éxodo 29, 46. Éxodo 29, 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Habitar. Dios quiere tener una relación, una comunión con nosotros. Por eso Él dice, yo no quiero que haya nada entre tú y yo. No quiero que haya nada. Y por eso nosotros vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí, ¿qué es lo primero que Dios pide? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Desembolsen los bolsillos a ver cuánto dinero tienen. ¿Sí? No. Dios no dice, yo vi que en Egipto hacías muy buenas pirámides. Necesito un templo. ¿Me lo construyes? No. ¿Qué es lo primero que Dios les dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengamos nada entre tú y yo. Nada que esté obstaculizando entre nuestra relación. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados? ¿Quiénes de ustedes están enamorados? Muy bien. Tenemos que estar más enamorados. Pero cuando uno está enamorado, uno ve a las parejas. Para ellos no es suficiente que la pareja esté acá y yo acá. No,
Por el contrario, nosotros vemos que las parejas, más bien, si la persona a la que yo amo está acá, yo me quiero sentar acá. Y si esa persona acá, esta distancia incluso se me hace ¿qué? Larga, lejana. Entonces, ¿qué quiero hacer? Acercarme un poquito más. Y ya estamos piel a piel. Y eso no es suficiente. Yo quiero más y más y más. Y cuando uno está cara a cara, ¿qué pasa? Uno ve las reacciones del otro. Uno ve los ojos del otro. Uno siente el respirar del otro. Uno siente el latir del otro. Uno siente eso. Cuando uno está cara a cara. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que hoy no estamos cara a cara, sino que ¿por qué puse esto aquí? Para grabar el audio, para que el ministro, ¿por qué tiene el celular? No, solo es para grabar el audio. Pero te amo mucho. Y uno ve ya las parejas así. Pero no, es cara a cara, más cerca, más cerca. Les voy a contar algo, no le cuenten a Zona. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba una niña que desde que entró, casi en 5º grado, hasta 11, me gustaba mucho. Entonces yo la veía y me alegraba mucho. Me latía el corazón cada vez que yo la veía. Esto no se puede grabar. Pero me gustaba mucho esta niña. Entonces uno le entregaba algo, un poema, una carta, uno le entregaba un chocolate, y cuando lo recibía uno decía, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Uno se alegraba mucho. Era un amor platónico, eso sí, unilateral. Más unilateral para dónde, pero bueno, no importa. Pero entonces es ese amor. Entonces, de la misma manera, Dios está diciendo, yo quiero que estemos cara a cara, cara a cara. Y seguramente los que han estado enamorados, que no les haya pasado como un amigo mío, que realmente, literalmente, mi primer amor ha sido Dios. Nunca me he enamorado. Me pareció muy gracioso ese comentario, pero a la vez como que triste, ¿cierto? Como que nunca se ha enamorado. Pero él dice, realmente mi primer amor, nunca me he enamorado, es Dios. Pero todos los que hemos estado enamorados, todos los que hemos tenido de pronto una pareja, ¿a quién es la persona que más odiamos cuando estamos con la pareja? ¿A quién? Al que dice, vamos a cine. Yo también quiero, yo también quiero. ¿Cómo se le dice en Medellín? Al violinista, al pegado. Ese es el que uno nunca quiere. Uno le dice, uno está tratando de cortejar a esta, digamos, mujer o hombre hermoso, y uno dice, ¿quieres que vayamos a comer? ¿Comer? Dice el pegado, ¿comer? Yo también tengo hambre. Vamos. Esa es la persona que uno más detesta. Entonces, de la misma manera, Dios no quiere que entre nosotros, entre Él y nosotros, haya algo. Dios quiere tener una comunión, una relación con nosotros. Pero si nosotros ponemos algo entre Dios y nosotros, eso va más allá de la idolatría. Va más allá. El problema más grande no es la idolatría, es que Dios y yo no podemos tener una relación. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han puesto entre el rostro de Dios y su rostro algo? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ¿qué puede ser? El trabajo. ¿Qué más? La familia. ¿Qué puede ser más? El dinero. La calle. ¿Qué más? Un paseo, ¿cierto? Pero también ¿qué? Mi culpa. La culpa que mantengo no me permite relacionarme con Dios. Veo más grande mi culpa que la grandeza de Dios. Veo más grande mi ira en contra de mi hermano que mi relación con Dios. Veo más grande el mandamiento de este mundo del consumismo, que hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, que el mandamiento de Dios, hay que compartir, hay que compartir.
Entonces vemos más grandes las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Eso es poner algo entre Dios y nosotros. Eso es poner algo entre Dios y nosotros. Y no puede ser así. Dios quiere que quitemos todo lo que está obstaculizando que Él y yo estemos cara a cara. Cara a cara. Lo que Dios más quiere es que estemos cara a cara. Entonces, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios le dice a uno de los profetas, y realmente a la mayoría de los profetas les dice: mira, tu profeta, yo quisiera que tú fueras a Israel y les dijeras esto. En este caso va a ser Jeremías. Vamos a buscar Jeremías. ¿Cierto? Jeremías 2:2. Jeremías 2:2. ¿Qué nos dice? Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Amén. Yo les pregunto una cosa. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto siguiendo a Dios, ellos estaban siendo completamente obedientes a la palabra de Dios. No. Ellos eran rebeldes, ellos se quejaban, ellos eran necios. Pero miren lo que dice aquí Dios, es como raro. Me he acordado de ti cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios es un Dios que se acuerda de ese pasado y dice: me acuerdo en ese momento cuando caminabas en pos de mí en el desierto. Aunque los israelitas se quejaran, aunque se enojaran, ¿qué les tocaba hacer a ellos cuando la columna de nube, cuando la columna de fuego se movía? ¿Qué les tocaba hacer? Empacar, moverse, desempacar. Entonces, cuando la columna de nube o la columna de fuego se movía a la derecha y yo quería a la izquierda, no importaba, yo iba a la derecha. Aunque yo me quejara, yo tenía que hacer una vuelta por allá. No. Ellos seguían esa columna de nube, no importa que se quejaran. Ellos seguían esa columna de fuego, no importa las incomodidades. Es que imagínense, todos los días empacar y luego caminar, desempacar. Luego empacar, caminar, desempacar. ¿Cuántos de ustedes no estarían cansados? Algunos dirían: yo no voy a ir. Pero ¿qué hicieron los israelitas? A pesar de que se quejaron, a pesar de que dijeron un montón de cosas, empacaron, fueron, desempacaron. Dios extrañaba eso. Dios extraña esto aquí. Por eso dice aquí en el 6, ¿cómo hablan los hombres? Y no dijeron, versículo 6 de ese mismo capítulo, y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allá habitó hombre? Miren el dolor de Dios, porque aunque no lo creamos, Dios también siente dolor por nosotros. Y Dios dice: ¿se acuerdan ese momento cuando ustedes me seguían? Yo
extraño esos momentos. Pero ¿cómo vieron los israelitas eso? Ese Dios que nos llevó por un lugar desierto donde no había caminado ni varón. Eso es lo que vieron los israelitas, no lo que vio Dios. Hay personas con las cuales uno tiene una relación y esas personas no se dan cuenta que lo lastiman a uno. Esas personas no se dan cuenta que le hacen daño a uno. Si ustedes están en una relación así con una pareja, si tienen una pareja que les hace algo y no se dan cuenta cuando ustedes están molestos, no se dan cuenta cuando ustedes son dañados, no se dan cuenta cuando les están rompiendo el corazón, eso es una pareja tóxica. Eso es una pareja de la cual es mejor apartarse. Pero Él va a cambiar cuando nos casemos. Eso no pasa. Eso no pasa. Al principio, por el cortejo, por todas esas cosas, se va a mostrar diferente. Pero al final va a volver a lo mismo. El bordachín vuelve a ser bordachín. La palabra nos dice, ¿el perro qué? Vuelve a su vómito. Y es muy cierto. Las costumbres son muy difíciles de quitar. De la misma manera, yo sí los invito, si ustedes están en una relación así, es mejor, si ya están casados, no. Si están en un noviazgo y tienen a alguien así, es mejor apartarse un poco. Porque es una persona que les está haciendo mucho daño y que no tiene amor. Pero Dios mismo decide estar en esta relación tóxica con nosotros. En esta relación la que le hace tanto daño a Él. Aunque obviamente realmente Él no se va a ver lastimado por nosotros. Pero nosotros le hacemos tanto daño a Él y ni nos damos cuenta de que le hacemos daño. No nos damos cuenta y no nos importa ni siquiera. Porque ya estamos ¿en dónde? En la gracia. Porque Dios es mi papá. Porque es que Dios es tan bueno. No nos importa Dios. No nos importa nuestra relación con Dios. No nos importa estar cara a cara con Él. No nos importa que no haya nada entre Él y yo. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento y cómo hablan los profetas no hablan tanto en futuro, sino que hablan ¿en qué? En pasado. Y ellos dicen, mira, Jehová dijo esto. ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas cuándo? ¿Saben a mí qué es lo que más me da miedo? A mí me da mucho miedo que Dios diga de mí, ¿te acuerdas cuando me amabas de esa manera? Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes Dios dirá, ¿te acuerdas cuando orabas por mí? Me orabas. ¿Te acuerdas cuando entregabas tu vida por mí? ¿Te acuerdas cuando nadie te podía quitar la Biblia de las manos porque querías y tenías hambre de mi palabra? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de esos momentos, dice Dios. Nos hemos apartado de nuestro Dios, nos hemos alejado de Dios porque creemos que estamos en la gracia y que todo es mucho más fácil. Pero porque estamos en la gracia, antes deberíamos entregar más. Antes deberíamos vivir más para Dios y menos para nosotros. Pero nos olvidamos de Dios y nosotros somos ese tormento, por así decirlo, de Dios. Nosotros somos la relación tóxica de Dios. Y Dios podría decir, corto aquí, ya estoy cansado. Pero Dios no hace eso. Dios tiene paciencia y nos trata todavía, por así decirlo, de convencer. Ven a mí, vuelve a mí, regresa a ese primer amor. Vamos a buscar Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Miren lo que dice
Dios aquí. Del 11 al 18, se los voy a leer yo. Cuídate, cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. La palabra nos dice: no se olviden de Dios. No se olviden de la gracia de Dios. No se olviden quién es el que está obrando en ustedes. No se olviden quién es el que está obrando en ustedes. No se acostumbren a la gracia. No se acostumbren a la gracia. Si caen, vuelvan a la gracia, sí, pero no se acostumbren a la gracia. Antes, ¿cómo éramos cuando Dios respondía 2 oraciones de 10 que le hicimos? ¿Cómo éramos? Alegres. Señor, gracias. Al menos una oración, al menos 2 oraciones de 10 que te... Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú estás en control. Ahora, Dios escucha 2 de 10 y nos quejamos. Pero me escuchaste estas, pero no la que yo quería. ¿Qué dice el rey David cuando entra al trono, cuando se sienta en el trono? Dios, ¿quién soy yo para que seas tan bueno conmigo y con mi casa? Esa debería ser nuestro clamor todos los días. Pero ¿cuál es el problema del cristianismo hoy en día? Yo soy hijo de Dios. Tengo el derecho, tengo la autoridad. Soy sacerdote, soy. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Cuando entendemos la gracia: yo no soy nada y no era nada y no seré nunca nada. El único que es algo y que me hace tener valor es Dios. Es Dios. Yo no era nada, no soy nada y nunca seré nada. Por eso en Corea nos dicen mucho: aunque ustedes vean que a través de ustedes se hacen señales, aunque ustedes vean que a través de ustedes se hacen cosas grandes en la iglesia, nunca digan que es por ustedes. Nunca digan que es por ustedes. Aunque ustedes vean cambios en la iglesia, nunca digan que eso es por ustedes. ¿Es por quién? Por Dios. Dios los utilizó a ustedes, muy bueno, pero es Dios. Yo no hice nada, fue Dios. Yo no hice nada, fue Dios. Así, punto. No, es que yo tuve la última estrategia que traje de Inglaterra. No, el único que hizo fue Dios. El único que hizo fue Dios. Hay un pastor que incluso dice: yo quisiera poder tener la capacidad de sanar menos enfermos. ¿Por qué? Porque la gente dice: fue por usted, pastor. Pero no es así. No es por ninguno de nosotros. Eso es quitarle la gloria a Dios. Eso es ser como Satanás. No le quiten la gloria a Dios. Nada de lo que ocurre en la iglesia y nada de los cambios es por nosotros. Es porque Dios ya tiene todo planeado. Realmente no se olviden de la gracia de Dios. No dejen a un lado la gracia de Dios. Y quiten todo lo que esté
obstaculizando el cara a cara con Dios. Vamos todos a ponernos de pie, por favor.